Buenas tardes, este equipo está conformado por Dana Paola, Estrella Salinas, Fátima Miranda, Deyanira Martínez, Sergio Flores y su servidor Esmeralda Ulloa, en el cual nuestro tema es la violación a los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ y más. Para comenzar este noticiero, necesitamos tener en claro que todos tenemos los mismos derechos, pero queremos resaltar los principales derechos que han sido minimizados por la sociedad hacia las mujeres y las personas que pertenecen a esta comunidad, los cuales son los derechos a la educación, a la salud, el desarrollo, el trabajo, los derechos de participación política, derecho a una vida libre y de violencia, sus derechos sexuales y reproductivos, la igualdad y la no discriminación y su derecho a la justicia. Se tienen que hacer valer siempre ya que son derechos fundamentales y en caso de no respetarse estaríamos viendo casos de violación a derechos humanos. A continuación abordaríamos notas periodísticas en las cuales se identifican violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ y más. Iniciemos con la primera nota acerca del caso de Osiel Baena. Osiel Baena fue la primera persona no binaria en una magistratura electoral de Latinoamérica. La muerte de Jesús Osiel Baena, la primera persona no binaria en llegar a la magistratura del Tribunal Electoral de Aguascalientes y en América Latina, y la de su pareja, Dorian Daniel Nieves, que fueron hallados sin vida en su domicilio, han consternado a México. La indignación llevó a miles de personas a las calles de la capital mexicana y otras ciudades del país a protestar por el que organizaciones defensoras de los derechos LGBTIQ consideran que fue un crimen de odio. Cientos de personas reunidas en la noche de lunes en el monumento de la Estela de Luz gritaron "Crimen pasional, mentira nacional" en la avenida Paseo de la Reforma. La protesta se convirtió luego en una multitudinaria marcha hacia el Zócalo de Ciudad de México, con el fin de exigir justicia para Baena y Nieves y pedir a la Fiscalía General de la República que el caso sea investigado con perspectiva de género. La Fiscalía Estatal de Aguascalientes informó el martes en una tarjeta informativa que, de acuerdo con un análisis pericial, la causa de muerte de Baena y su pareja se debió a una herida producida por instrumento cortante lacerante de cuello. Un homicidio. Vemos que en los dedos de la mano de la pareja de Dorian están heridas precisamente de la navaja, dijo el fiscal de Aguascalientes en la entrevista. Esas valoraciones fueron rechazadas por organizaciones y los activistas de la comunidad LGBTIQ. En Aguascalientes, amigos y familiares de Baena encabezaron un acto de protesta en el cual pidieron dejar de matar transexuales, gays y lesbianas, según fragmentos compartidos por usuarios en redes sociales. Fue la primera persona en México en obtener un pasaporte no binario expedido en el país. Con su muerte, podemos decir que se comenzó una lucha más para la comunidad LGBTIQ, ya que toda la comunidad quedó indignada a través de su muerte, ya que se considera fue un acto de homofobia. Sin embargo, aún no se ha comprobado al 100% la causa de muerte del magistrado, pero en caso de serlo, consideramos que es un caso que no debería quedar impune y debería hacerse justicia por él y por toda la comunidad, que era la comunidad a la que él representaba. Y podemos ver reflejado en este caso que se viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación. La segunda nota es de Olga Díaz, la cual es una argentina que sobrevivió al ataque brutal de su marido. Pues en 2002 empezó a sospechar que el esposo de Olga estaba viendo a otra persona. Después vino la primera prueba. La chica con la cual salía su esposo tenía 18 años y ellos tenían en aquel momento 45 años. La amante de su esposo le llamó por teléfono y le dijo, usted es tonta, no se da cuenta que él está conmigo. Su reacción fue muy mala, ya que pues se enteró de cosas que su marido estaba haciendo y le planteó eso a su esposo de las infidelidades y pues su esposo se vio al descubierto
El esposo de Olga tomó todas sus prendas, el auto y les prendió fuego. Además, que rompió los vidrios de las ventanas, los muebles, el microondas, televisores y todas las cosas de la casa las arrojó a la calle. Mientras tanto, llegaba la policía, los bomberos y el juez, y él se fue de la casa. Olga terminó denunciándolo. Hizo todo lo que le correspondía, pero llamaron unas 2 veces y nunca la citaron. Cuando le planteó que se había terminado a su esposo, que esta era la segunda vez que ocurría una infidelidad y que no había marcha atrás, él la tomó de los brazos y le dijo: si vos me echas, me denuncias o haces cualquier cosa, vas 2 metros bajo tierra. Y Antonella, que entonces tenía 6 años y que era hija de ambos, iba a ir a un orfanato. Yo voy a la cárcel, casa y comida no me va a faltar, pero no vas a joder a nadie más. Él es un hombre grande de 1,86 metros y Olga era de una complexión normal, de 1,60, y pues la cual le dejó los brazos marcados, y ella pues obviamente le creyó que pues sí le iba a matar porque se veía muy, muy enojado. Así que Olga siguió viviendo con él y ella vivía en el cuarto de estar y él en el dormitorio de Olga. Y pues digo dormitorio de Olga porque era la propiedad de Olga y pues ella tuvo que acceder a eso para no sufrir más maltratos. Siempre le decía a su esposo de que de su casa no lo iba a sacar y pues Olga siguió hasta el 12 de diciembre de 2016 cuando discutieron porque ella ya estaba súper cansada y agobiada de todos los maltratos y de no poder estar a gusto en su propia casa. Y ella le reclamó que pues ahora hicieran intercambio de cuartos, que ya se iba a dormir en su propio cuarto y él en el cuarto de estar. Cuando el esposo de Olga la volvió a amenazar de muerte y le dijo: vos me lo volvés a decir y esta noche te cuelgo del ventilador y no me vas a joder nunca más. Y, y posterior a eso, la escupió. Olga despertó el 7 de abril en el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo 15 días inconsciente, lo que leyó en la historia clínica y en la causa, porque hasta el día de hoy Olga no se acuerda de nada. Lo que recuerda es que le pidió a un vecino herramientas y parte de su ropa que había quedado en casa. Habló con los abogados para ver si se lo podía dar a su esposo y le dijeron que si había una tercera persona que se lo llevara, no había problema. El vecino aceptó a darle la ropa al esposo de Olga para que ellas no se vieran involucradas con eso. Entonces prepararon un bolso junto con su hijo con las cosas y cuando estaban en la vereda ayudando al vecino a cargarlas, el esposo de Olga apareció bruscamente, la agarró del cabello, la puso contra la pared y la clavó y le clavó un cuchillo o un puñal en el cuello. Después se lo clavó en el seno, en el brazo, antebrazo y en la espalda. El vecino al vecino lo tiró al piso y le gritó a su hijo: ahora te toca a vos. Otro vecino salió y le gritó: no seas loco, ¿qué estás haciendo? Y él, posterior a eso, dijo que no iba a dejar a nadie de testigo. Y pues la gente del barrio empezó a salir por los gritos del niño. Y pues Olga, mientras tanto, se estaba desangrando. Estuvo 45 días en terapia intensiva y tuvo que
hacer rehabilitación para volver a aprender a caminar, hablar y hasta para poder comer. El 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional, el 21 de la capital federal, condenó a Luis Palavecino a 20 años de prisión por tentativa de homicidio agravado y violencia de género. Cuando terminó el juicio, lo primero que Olga le dijo a sus abogados fue: si yo vivo, es por algo, y quiero ayudar a otras mujeres. Cuando terminó el juicio, lo primero que les dijo a los abogados. Entonces, el caso de Olga es un testimonio desgarrador de la gravedad de la violencia de género y la urgente necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo y protección para las víctimas. Su historia muestra cómo la violencia no solo se manifiesta en las agresiones físicas, sino también en abuso psicológico y emocional. A pesar de sus denuncias, la respuesta inicial de las autoridades fue insuficiente, lo que permitió que la situación empeorara. La brutalidad del ataque que sufrió Olga, que casi le cuesta la vida, y su posterior recuperación demuestra su increíble resiliencia. La condena a su esposo a 20 años de prisión es un paso hacia la justicia, pero también subraya la necesidad de prevenir y proteger efectivamente a las víctimas. El compromiso de Olga de ayudar a otras mujeres es un ejemplo inspirador de cómo el sufrimiento puede convertirse en una fuerza para el cambio. Su historia nos motiva a todos a actuar para combatir la violencia de género y apoyar a todas las víctimas. Les traigo el caso de Azul Rojas Marín, de Perú. La víctima, Azul Marín Rojas, que en el momento de los hechos se identificaba como hombre gay y actualmente se identifica como una mujer trans, fue víctima de tortura sexual por parte de miembros de la Política Nacional de Perú. En la madrugada del 25 de febrero del 2008, Azul fue detenida por un personal de Cerezango, de la municipalidad, y funcionario de la Política Nacional. Cuando se encontraba transitando por la calle del distrito de Casagrande, provincia de Ascope, quienes la agredieron física y verbalmente como reiteradas referencias a su orientación sexual, debido a que Azul no contaba con documentos de identidad. Fue llevada a la fuerza a la comisaría, supuestamente con fines de identificación. En la comisaría, Azul Rojas fue interrogada por 3 agentes de Policía Nacional de forma grave. Fue insultada con alusiones despectivas a su orientación sexual. Fue desnudada a la fuerza y acosada sexualmente por los policías de diversas formas. Permaneció detenida hasta las 6 de la mañana, a pesar de que la legislación indicaba que el procedimiento de intervención debía de constar en el libro de registro, las autoridades omitieron dejar rastro de la misma. Ese día y el siguiente, Azul acudió a denunciar, pero no fue atendida. 2 días después de los hechos, luego de que ella hubiera informado públicamente a los medios de comunicación, el 27 de febrero, Azul pudo interponer una denuncia, relatando las agresiones y violencia sexual sufridas. Dicha denuncia fue aplicada el 28 de febrero ante la Fiscalía Provincial, donde explícitamente indicó que fue violada. El examen médico fue practicado a Azul el 29 de febrero, es decir, 24 días después de los hechos ocurridos. El examen certificó varias lesiones, incluyendo lesiones traumáticas extragenitales recientes de origen contuso por mano ajena. El dictamen también constató que las manchas de sangre del pantalón que usó Azul el día de los hechos eran del mismo grupo sanguíneo. A pesar de las pruebas existentes, la investigación emprendida por violación sexual y abuso de autoridad no fue válida, por no existir elementos de convicción. La decisión se sustentó en la propedencia dada por el juez de las declaraciones de los imputados fue la víctima, cuya credibilidad fue descalificada entre otros motivos.
porque inicialmente no indicó explícitamente haber sufrido una violación sexual, o bien por no haber manifestado dolor o relatado con detalle la intensidad de sangrado que tuvo. Pese a constante las lesiones en el examen médico, el juez también les restó valor probatorio, indicando que no había sido practicada con inmediatez. No obstante, la demora fue atribuible a las autoridades. Como consecuencia de estos hechos, en su informe de fondo 2418, la comisión concluyó que Azul fue privada de libertad de forma ilegal y atribuía a discriminación. Asimismo, determinó graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo violación sexual y de un especial ensañamiento con la identificación o percepción de Azul para ese momento como un hombre gay. La comisión estableció que lo sucedido debe ser atendido como violencia por prejuicio y que con base en los estándares establecidos se encuentran presentes los elementos constitutivos de tortura por violación sexual. Finalmente, la comisión estableció que los hechos permanecen en la impunidad ante la falta de debida diligencia para investigarlos y analizar relativamente del enlace de los elementos constituidos del delito de tortura. Por último, la comisión destacó que el contexto social generalizado en el que contiene los prejuicios y violencia contra las personas LGBT, la sentencia del Corte tendrá un aporte decisivo tanto en el desarrollo de las salvaguardas que deben adoptar en los estados para evitar ese tipo de violencia, como los requisitos mínimos de debida diligencia para garantizar el acceso a la justicia y evitar casos como el de Azul Rojas Marín no se tengan con impunidad. El cuarto caso es el de Digna Ochoa, que fue una destacada defensora de derechos humanos en México. Digna Ochoa nació en 1964 en Veracruz y se involucró en la promoción de la justicia como parte del Centro PRO-DH. Trabajó en casos relacionados con personas vulnerables y zapatistas y activistas defensores del medio ambiente. Sin embargo, enfrentó amenazas, secuestros e intimidaciones debido a su labor. En octubre del 2001, su cuerpo fue encontrado sin vida en su despacho en la Ciudad de México, con heridas de arma de fuego. Su compañero Gerardo González Pedraza denunció el homicidio. La investigación presentó graves irregularidades, aunque se planteó la hipótesis de suicidio disimulado. La cadena de custodia de pruebas fue problemática. A pesar de los esfuerzos de la coadyuvancia, la acción penal no se ejerció adecuadamente. En noviembre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad de México por las deficiencias procesales en la investigación y a la falta de acceso a la justicia para la familia de Digna Ochoa. En el caso de Digna Ochoa se considera que se violaron varios derechos humanos. Uno de los principales es que cuando Digna fue asesinada constituyó una grave violación de su derecho a la vida. Otro fue el derecho a la integridad personal, ya que las heridas de armas de fuego que sufrió afectaron su integridad física y emocional. El derecho a la protección y seguridad distinto a los antes mencionados, pero es muy importante porque a pesar de las amenazas y ataques previos que sufrió, no se garantizó adecuadamente su seguridad. Y por último, el derecho a la justicia y acceso a la verdad, ya que la investigación presentó irregularidades y deficiencias procesales, lo que impidió el acceso a la justicia para su familia. Es importante señalar que la responsabilidad internacional también se estableció en este caso, destacando la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar una investigación imparcial. Como quinta nota tenemos el caso de Chechenia que ocurrió en Rusia en el año del 2017, donde decenas de hombres fueron secuestrados, torturados y asesinados solo por su orientación sexual o su presunta orientación sexual, ya que Chechenia decía que ahí no existían homosexuales
y quienes se rebelaban eran arrestados y torturados porque bien se sabe que el país de Rusia es como uno de los más homofóbicos que existen. 2 años después de esto, se manifestaron activistas locales buscando justicia para los que sufrieron en aquel tiempo y que puedan seguir siendo libres, pero por ello arrestaron a 40 personas más y fallecieron 2. En la actualidad se han mantenido censurados los registros de los que han sufrido estas personas o donde es que las tienen privados de su libertad a quienes fueron arrestados. Pero esto solo nos deja en claro cómo se han estado violando sus derechos de una vida y desarrollo libre de personalidad, libres de cualquier tipo de violencia sin que sean discriminados por su preferencia, y también violentan sus derechos a mantenerlos privados sin realmente ser culpables de algún delito, y que nadie ni sus familias incluso puedan saber dónde los tienen, si es que aún siguen con vida, porque ni eso se ha mencionado de ellos. Por ello es muy importante dar a conocer estos casos, que no queden impunes ni censurados, para que instituciones gubernamentales puedan ayudar a estos activistas y puedan gozar libremente de sus derechos. Yo voy a hablar en el sexto caso sobre Malala Yousafzai, ya que es un ejemplo notable de la violación de derechos humanos, específicamente en lo que respecta a la educación y los derechos de las mujeres y niñas, a recibir educación sin discriminación y temor a represalias. Malala, una joven activista pakistaní, fue atacada en 2012 en el grupo extremista talibán debido a su defensa de la educación de las niñas en Pakistán. Los derechos violados en este caso incluyen el derecho a la educación. Malala fue atacada precisamente por ejercer su derecho a la educación y por defender este derecho para todas las niñas en Pakistán y en todo el mundo. El derecho a la libertad de expresión. Malala había estado expresando sus opiniones y preocupaciones sobre la educación de las niñas en su país, lo que le valió ser blanco de los extremistas que buscaban silenciarla. Derechos de las mujeres y las niñas. El ataque contra Malala también fue un intento de impedir el avance de los derechos de las mujeres y las niñas en Pakistán. En otros lugares, especialmente en lo que respecta a su derecho a la educación y su participación en la vida pública. El ataque contra Malala generó indignación a nivel mundial y llevó a un aumento en la conciencia sobre la importancia de garantizar la educación para todas las niñas y mujeres, así como una mayor presión sobre los gobiernos para que tomen las medidas para proteger estos derechos fundamentales. En un mundo donde la igualdad y la justicia son ideales que perseguimos incansablemente, este noticiero, que busca concientizar sobre la violación de derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, desempeña un papel crucial. Este proyecto, como muchos parecidos, no solo arrojan a la luz sobre las desigualdades y las luchas que enfrentan estas comunidades, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo más inclusivo y justo. Principalmente nos enfocamos en la visibilidad de la realidad, en donde cada caso concreto de violación de derechos humanos son ventanas a la realidad. Cada historia, cada experiencia nos recuerda que detrás de las estadísticas hay personas reales que sufren. Al conocer estos casos nos sensibilizamos y comprendemos la urgencia de actuar. También este va de la mano con empatía y conexión, ya que estos tipos de proyectos basados en casos nos permiten conectar con las emociones y la lucha de quienes enfrentan discriminación y violencia. Al ponernos en sus zapatos cultivamos la empatía y la solidaridad. No se trata solo de datos fríos, sino de vidas afectadas. Los casos individuales que se incluyen en este trabajo desafían los estereotipos y prejuicios arraigados. Cada historia es única y al escucharla cuestionamos nuestras propias creencias y preconcepciones. La diversidad de experiencias nos muestra que no hay una única narrativa. Al igual debemos tener en claro que estos proyectos de concientización no deben quedarse en la mera información. Deben inspirar la acción. Al conocer los casos nos sentimos llamados a alzar la voz, a apoyar cambios legislativos, a denunciar la discriminación y a trabajar por la igualdad.
Reflexionar sobre estos proyectos nos lleva a preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? La concientización no es solo responsabilidad de los activistas o las organizaciones. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo. Los proyectos como este, que se basan en casos específicos, nos invitan a mirar más allá de las cifras y a comprometernos activamente en la defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT. Son recordatorios poderosos de que la lucha por la igualdad es una tarea colectiva y constante. Llegamos al final de este noticiero. Hoy hemos explorado temas fundamentales sobre los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Recordemos que todos tenemos los mismos derechos, pero es esencial destacar aquellos que han sido minimizados por la sociedad. Hemos mencionado el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, al trabajo, a la participación política, a una vida libre de violencia, a los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad y no discriminación y al acceso a la justicia. Agradecemos su compañía y su compromiso con la igualdad y el respeto. Sigamos trabajando juntos por una sociedad más justa e inclusiva para todos. Buenas noches y hasta la próxima.